Bien, damos la bienvenida a cada hermano, cada hermana en la casa de Dios esta mañana y aquellos que, posteriormente también nos asistirán allí por YouTube. Son bienvenidos. Damos gracias al Señor por este día que podemos compartir, día de una reunión especial, día de los padres. Ya hemos tenido alguna participación, algún número especial, los niños haciendo, también una participación especial, así que estamos contentos de que, Dios nos haya concedido esta oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hay una frase que normalmente mencionamos. Ayer estábamos paseando con la familia y íbamos caminando por allí la rambla de Punta del Este y de pronto escuchamos algunas personas hablar, y hablaban entre ellos y decían, porque esto queda de deberes, estos son tareas domiciliarias. No muchos metros más adelante, otra familia hablando porque la maestra esto y la maestra aquello y la maestra lo otro. Entonces nos quedamos hablando acerca de la actividad y cuál es el pensamiento normal que tiene la gente. Y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Cuando hablamos de maestra, por poner el ejemplo de lo que recibíamos y veíamos ayer, a veces el pensamiento es, maestras, ¿quiénes son? O quiénes fueron, voy a poner así. Dice, maestras son las de antes. Y sacando del aspecto de las maestras y vamos al ámbito, por ejemplo, de la medicina, y médicos, ¿quiénes eran? Y médicos eran los de antes. Y música, ¿quién hacía música? Bueno, música se hacía antes, y en cada una de las áreas que nosotros podemos mirar un poco y entrar a considerar lo que se hace hoy y pensar en lo que se hizo ayer, lo que hizo en el tiempo de antes, el recuerdo y entra la nostalgia. Y parece que aquellos tiempos pasados siempre fueron mejores. Y pensando un poco en esto, traemos a colación el tema de los padres, padres de nuestros tiempos. Entramos a mirar, aquellas personas que hoy ejercemos la paternidad, entramos a mirar y a considerar aquellos padres jóvenes y de pronto recordar y decir, padres eran los de antes, y muchas veces, se nos pasa por la mente. Entramos en una sociedad donde estamos orillando, podríamos decir, si ya no dentro de un caos generalizado. Hoy en día la niñez, la juventud ha perdido el sentido de respeto, hacia sus mayores. Hoy es muy común ver niños, adolescentes y jóvenes, faltar por completo el respeto a cualquier persona en la sociedad. No importa las canas, no importa la autoridad, no importa, el rango o el cargo que pueda ostentar o tener las personas. Vemos a jóvenes, niños, adolescentes en los centros de estudio sin rastros o vestigios de temor alguno, faltarle respeto a sus profesores, a los adscritos o maestros o directores. Hasta el punto, hace poco nomás ocurrió aquí en Maldonado un evento bastante feo, donde un par de jóvenes en el Liceo 1 robaron el pabellón nacional y salieron a festejar un triunfo, una victoria de Uruguay. Lo filmaron, subieron a las redes sociales como una gran gracia, sin respeto a la patria, sin respeto a la institución, sin respeto a sus mayores.
sin respeto a sus profesores, ¿no? Y eso es normal, eso es común, ¿no?, en nuestra sociedad. Y podríamos preguntarle, entonces, claro, padres eran los de antes. Podríamos decir, padres eran los de antes. Pero ¿qué ocurre con la iglesia? Podría ser la pregunta para nosotros en esta mañana. Bueno, en esta sociedad en la cual estamos inmersos, bueno, en esta sociedad, bueno, en la cual, bueno, nos rozamos, en esta sociedad con la cual, bueno, nos codeamos, ¿cómo está siendo, bueno, el comportamiento, cómo está siendo la conducta de nuestros niños, jóvenes y adolescentes? Bueno, ¿hay alguna diferencia? ¿Podemos nosotros percibir algo distinto o algo diferente, bueno, dentro del ámbito cristiano, en la hora de educar, de criar a nuestros hijos, que podamos decir, bueno, nuestros niños, nuestros hijos en esta congregación y fuera de ella marcan la diferencia con la sociedad porque su crianza, porque su educación, bueno, ha sido diferente? Dice la palabra de Dios, y quiero invitarles a leer allí en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22, versículo 6, y luego vamos a dirigirnos a Dios en oración. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor amado, queremos llegar delante de tu presencia esta mañana. Queremos, Señor, encomendarnos en tus manos. Entendemos necesario, entendemos, Señor, que es imprescindible que nosotros nos encomendamos delante de ti, porque creemos, Señor, que tú eres el que has inspirado esta palabra. Señor, tú eres el que has dictado esta palabra y que necesitamos de tu Santo Espíritu para poder entenderla, para poder comprenderla, y tu Santo Espíritu en nosotros para poder aplicarla y vivir. Por eso es que, Señor, en esta hora nos encomendamos en tus manos y pedimos tu dirección. Nos encomendamos en tus manos y pedimos tu unción, y que tu palabra esta mañana, Señor, nos impulse, nos inspire, nos anime y nos enseñe, Señor, cómo andar delante de tu presencia. Así nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía el rey Salomón entonces, en un consejo a padres, en un consejo a hombres que tenían en su cargo la responsabilidad de impartir una enseñanza, y decía: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, en esta mañana me gustaría que nosotros pudiéramos hacer esta mirada, como recién lo planteaba, en ese pensamiento que quizás no es tan equivocado, quizás no es tan errado, que a veces la cultura popular tiene, ¿no? Y pensar, bueno, ¿qué padres eran los de antes? Pensar en esta mañana, en esta frase, bueno, queremos hablar de padres, y padres como los de antes. Padres que puedan enseñar, padres que puedan impartir, padres que puedan compartir con sus hijos, con sus descendientes, enseñanzas que los puedan acompañar todos los días de su vida. Bueno, en este día, un día generado comercialmente, ¿no? Como siempre estamos insistiendo, Día del Padre, Día de la Madre, este día, aquel día, son días que la Cámara de Comercio es la que lo impulsa, tratando de dar una inyección de
plata a aquellos asociados, generando la ocasión para que la población pueda hacer su aporte y gastar. Gastar con un motivo específico, en este caso el Día del Padre. En ese medio, poder nosotros pensar, ¿cuál es el mejor regalo que podemos dejar? O pensar en los padres, ¿cuál es la mejor herencia que nosotros podemos compartir con nuestras generaciones? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros podemos darle a nuestros descendientes? ¿Qué es lo que nosotros podemos dejar de valor para aquellos que nos han de suceder? Aquellos que han de venir después de nosotros. Y saben, muchas veces en nuestra mente, en nuestros corazones está el poder dejarle una buena educación secular, que el niño, que la niña, o que el adolescente, o que el joven pueda asegurar su futuro. Así que nos ocupamos de enviarles a buenas escuelas. Nos ocupamos de darle las oportunidades a que puedan hacer su carrera. Hoy en día nuestra sociedad vive y funciona de una forma diferente. Hoy en día, le concedemos todas las oportunidades, ¿verdad? El niño está estudiando, el joven está estudiando. Por lo tanto, no puede ocupar su tiempo en un trabajo. O tiene que ocupar su cabeza para el estudio. No, el joven está estudiando, tiene que dedicarse su tiempo, a su actividad, porque se está jugando el futuro. Y si, le ponemos de pronto una actividad o una responsabilidad extra, capaz que no alcanza, las notas necesarias para poder aprobar y asegurar su futuro. Les brindamos el tiempo que ellos necesitan, ¿verdad? De pronto pensamos que lo necesario es poder brindarle todo aquello que nosotros no tuvimos. Hoy miramos para atrás y capaz que acá ahora algunos se empiezan a reír, ¿no? Porque de pronto cuando entramos en ese aspecto a conversar, muchos me miran y dicen, Roberto ya debe tener unos 150 años porque sus recuerdos son de muchos años atrás, ¿no? Y poder pensar de pronto en aquellas necesidades existentes. Cuando de pronto nosotros éramos niños y decir, pero yo no quiero eso para mis hijos. Y esforzar y redoblar esfuerzos en trabajo, en dedicación, para que nuestros hijos hoy no pasen la necesidad que nosotros pasamos ultrahora, ¿no? Que nuestros hijos no vivan las zozobras que de pronto nosotros pasamos, que nosotros vivimos en otro momento. No, yo quiero que mis hijos hoy puedan vivir una vida que sea diferente, que sea distinta, que sea mejor que aquella que yo viví. Pero aún así, el pensamiento sigue siendo, Padre eran los de antes. La palabra aquí en Proverbios, Salomón decía, instruye al niño en su camino. Un desafío a impartir una enseñanza, un desafío a impartir un conocimiento, un desafío a impartir valores, a impartir principios, esperanzado en algo. ¿Cuál era la promesa de este versículo? Dice, aun cuando fuere viejo, aun pasados los años, aun pasado el tiempo, aun ya cuando nosotros no estemos, podamos asegurar que nuestros hijos puedan seguir en este camino. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto y evaluamos, cuál es la condición de nuestra sociedad, en este medio que nosotros estamos viviendo hoy, nuestra juventud, nuestros niños, nuestra sociedad, está en un conflicto muy grande. Queremos que nuestros hijos puedan seguir a Dios. Queremos que nuestros hijos puedan obedecer a Dios. Queremos que nuestros hijos puedan temer a Dios. Queremos que nuestros hijos puedan andar en los caminos de Dios. Pero evaluamos nuestro alrededor. Y nuestros hijos salen de casa, van a estudiar.
y se sientan en un salón acompañados con 20, 30, 40 compañeros, donde de esos 20, 30 o 40 compañeros, la mitad fuma, la mitad se droga, la cuarta parte se alcoholiza, quizá la totalidad mantiene relaciones sexuales. Bueno, quizá la totalidad no adquiere compromiso ninguno con nadie. Donde quizá la totalidad tiene una visión hiper omega egoísta, que miran lo suyo propio. ¿Oh? Y allí andan nuestros hijos y bueno, se van relacionando con ellos. Y nos preocupa, ¿cómo hacer para que nuestra juventud, en medio de esta sociedad, mantenga sus principios, sus valores de una forma intacta? Que puedan caminar en medio de esta generación que está perdida y que ellos no se pierdan junto con ellos. Bueno, es la duda, es la preocupación, espero que de todo padre cristiano. Es la duda, la preocupación y espero de que todo hijo de Dios que críe un hijo, que su hijo pueda crecer en esta sociedad sin contaminarse con ella. Pueda crecer en medio de la perversidad de esta sociedad, sin contaminarse con ella y entonces poder pensar, bueno, sí, padres eran los de antes, pero los padres antes no tenían estas dificultades que tenemos ahora. No tenían que luchar con el flagelo de la drogadicción. No tenían que luchar con una marihuana legal, no tenían que luchar, bueno, con una oferta de pasta base en cada rincón, en cada esquina. No tenían que luchar, bueno, con una tendencia al alcoholismo, bueno, tan libre como hay hoy en día. Que si bien la ley dice, está prohibido la venta a menores de 18 años, va cualquier jovencito a un local comercial y adquiere sin dificultad ninguna el alcohol para consumir. No, nuestra sociedad es muy mala, muy perversa y es muy difícil que que la generación de este tiempo pueda avanzar en sus años, avanzar en sus tiempos y sin contaminarse. Saben, hermanos, lo que me gustaría mirar esta mañana se enfoca en la promesa de este versículo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Que tú puedas creer, que tú puedas confiar en lo que la palabra de Dios dice y puedas seguir el consejo de la palabra, bueno, confiando que si tú enseñas, si tú, bueno, educas a tu hijo en el temor de Dios, aún pasados los años tú vas a poder ver, tú vas a poder participar de tu hijo caminando en sus caminos. Vamos a mirar por lo menos 3 ejemplos de algunos padres en la Biblia que educaron a sus hijos. Vamos a mirar por lo menos 3 ejemplos de algunos padres en la Biblia que tuvieron su tiempo para educar a sus hijos. Así que vamos a hablar de padres de antes. Vamos a hablar de padres de antes. ¿Ah? Según el pensamiento popular, padres de antes eran los mejor. ¿Ah? Eran aquellos que educaban. Yo recuerdo de pronto las miradas de mi abuelo. ¿Oh? Cuando la cosa estaba media complicada en casa y aparecía el tata, ¿oh? Y de pronto estaba mi hermano, mi primo, bueno, en una discusión, en una pelea. Cuando aparecía el tata, solamente la mirada desarmaba la discusión y desarmaba la pelea. Ni le digo cuando tenía que actuar, ¿oh? Cuando tenía que actuar, propiamente dicho, ¿oh? La mirada nomás del tata era suficiente para que una discusión, una pelea, se desarmara. Mi abuelo, el tata, estaba en la casa, estaba sentado en la punta de la mesa y de pronto entraba mi tío, 40 y pico de años, 50 y pico de años, y al tata le pedía la bendición.
y le hacía la reverencia, ¿no? Y criado de otra forma, criado de otra manera. Hoy ninguno de los hijos a su padre le dijeron, che, papá, le doblaban la lengua, le tenían respeto. Tenía el tata la autoridad. Tenía el tata, bueno, la voz cantante y sonante en la casa. Jamás, bueno, se le faltaba el respeto, y cuando se le faltaba el respeto, las consecuencias eran interesantes. ¿No? Las consecuencias eran interesantes. Así que bueno, vamos a mirar un poco algunos ejemplos allí en la Biblia de padres y padres de los de antes. Quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en el libro de Job. Job, capítulo 1. Padres y padres como los de antes. Vamos a mirar antes del libro de Salmos. Está Job, inmediatamente antes del libro de Salmos. Job, capítulo 1. Dice el versículo 7, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Estamos hablando de uno de los padres expresados en la palabra de Dios. Dicen los historiadores que es el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro más viejo. Así que estamos hablando de un hombre que no fue criado con las oportunidades nuestras. Job no tenía a su disposición dispositivos electrónicos que lo acercaban al conocimiento divino. Hoy en día, bueno, nosotros tenemos dificultades para encontrar un pasaje y vamos a los dispositivos electrónicos. Muchos de nosotros tenemos, bueno, la Biblia en el celular y escribimos la palabra clave y apretamos el botoncito y el dispositivo, bueno, nos baja y nos descarga un listado de todos los versículos que puede tener esa palabra. ¿No? Así que bueno, ¿qué hacemos? Buscamos allí, bueno, aquellos versículos que se asemejen o que estén cerca del concepto que nosotros queremos, hasta poder encontrar el versículo que nosotros teníamos pensado en la mente. Job no tenía esa posibilidad. No había la disposición electrónica. En tiempos de Job, muy probablemente las oportunidades de congregarse para escuchar el mensaje de la palabra de Dios no existían. Bueno, no había tal cosa, bueno, que bueno, vamos a reunirnos con ese propósito específico, escuchar el mensaje de la palabra de Dios y que el pastor nos cuente y nos hable del amor de Dios. En tiempos de Job, ¿saben, hermanos? La sociedad no tenía un temor reverente de Dios. La sociedad que rodeaba a Job no era muy distinta, no era muy diferente a lo que vive nuestra sociedad en nuestros tiempos. Hoy nosotros podemos decir, bueno, que la iglesia vive en tiempos difíciles, bueno, porque a nuestro alrededor, bueno, ya la gente no quiere saber de Dios. Porque ya la gente en nuestro tiempo no quiere, bueno, acercarse a Dios. Porque ya la gente en nuestro tiempo no quiere escuchar de Dios. ¿Saben, hermanos? En aquellos tiempos, la sociedad no tenía
lo que nosotros hoy tenemos, la palabra de Dios. La sociedad no tenía, puntos de acercamiento o de congregarse para escuchar de Dios. Pero sin embargo nosotros encontramos en este varón, en este padre, que crió a sus hijos con un temor tan interesante. Dice la palabra de Dios que los hijos de Job no solamente tenían la posibilidad de heredar, todas aquellas propiedades que tenía Job. La palabra de Dios nos detalla un poco las características del poder de Job, que era un varón próspero, pero no era esa su principal fortaleza. Dice la palabra de Dios allí, versículo 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y el versículo 5 hace hincapié en esto. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Eso era la enseñanza y ese era el mensaje que este padre compartía a sus hijos. ¿Saben, hijos? Si bien tenemos las posibilidades, si bien tenemos las condiciones, si bien tenemos las oportunidades, tenemos un poder económico, nos podemos juntar, se pueden juntar, pueden hacer fiestas, pueden divertirse, pueden, reír, pueden jugar, pueden comer, pueden beber. Hay algo que es mucho más importante. Y en todo lo que ustedes hagan, tengan un temor de Dios. No sé lo que ustedes habrán hecho en esta fiesta. No sé cómo se habrán comportado en esta fiesta, pero hay algo que es importante. Decía Job, vengan. Y ofrecía cada día por cada uno de ellos un holocausto, un sacrificio. Y estos jóvenes crecieron sabiendo la necesidad de temer a Dios. Dice el versículo 1, y aquí está la clave de este tipo de enseñanza. Dice el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí estaba la clave. Job era un varón temeroso de Dios. Y saben, hermanos, cuando nosotros vivimos en este mundo y tenemos la esperanza de que poder compartir un mensaje a nuestros hijos con la idea de que cuando ellos sean viejos ellos puedan estar en este mensaje, necesitamos nosotros vivir en ese ambiente también. Job transmitió a sus hijos un mensaje de temor. Vivir sus vidas temerosos de Dios. Y saben, Job era un hombre que vivía en el temor de Dios. No transmitió nada que él no experimentara en su propia vida. Era un varón temeroso de Dios, dice la palabra de Dios mismo, era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado de mal. Por lo tanto, aquellos jóvenes que tenían, el poder económico, que tenían las oportunidades de la vida de poder divertirse, cuando querían, desplazarse en esa diversión, sus padres, los guiaba y los educaba y los conducía al temor de Dios. Vengan, se han divertido, han disfrutado de esa fiesta, ahora vengan. Hay algo que es importante aquí. ¿Y cómo lo hacía junto a ellos y ofrecía el sacrificio? Y pensaba y decía, quizás mi hijo ha blasfemado contra Dios. Y lo santificaba. Así que estos jóvenes crecieron viendo la preocupación de su padre de vivir en el temor de Dios y de que ellos anduvieran en el temor de Dios. ¿Cuál fue la clave? Job era temeroso de Dios. Job era temeroso de Dios. ¿Tú quieres que tu hijo ande y camine el camino de Dios?
Tú quieres que tu hijo, bueno, al pasar el tiempo, pueda permanecer allí en la senda del Señor. Tú quieres que tu hijo pueda ser un joven, un adolescente que tema a Dios. En primer lugar, a ti, Padre, te desafío a que tú andes y tú vivas en el temor de Dios. En segundo lugar, vamos a mirar a otro padre, que en tiempos también difíciles tuvo la responsabilidad de criar hijos. No tan diferente a nuestros tiempos. Nuestros tiempos son difíciles, nuestros tiempos son complicados. El medio en el cual nosotros vivimos, bueno, está contaminado. El medio en el cual nosotros vivimos está, bueno, comprometido y difícil para que nuestros hijos puedan sostener su integridad. También lo fue en otro tiempo. Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Y aquí estamos hablando ahora del padre de Israel. El padre tipo modelo del pueblo de Israel. Abraham. Dice el capítulo 24. Y capítulo 24, versículo 1, perdón. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bueno, aquel varón de Dios, aquel padre en cuestión, dice el dicho, bueno, padre, ¿quiénes eran? Los de antes. Y estamos hablando de un padre muy antiguo. Bueno, cuando el pueblo de Israel piensa en Abraham, cuando el pueblo de Israel habla de Abraham, tiene el mayor de los respetos y el mejor de los recuerdos. El mayor de los respetos y el mejor de los recuerdos. Y bueno, ¿cómo era la sociedad en la cual Abraham crió a su hijo Isaac? Sus vecinos. Bueno, aquellos que lo rodeaban. Estaba el cananeo, el amorreo, el fereceo. Aquellos que adoraban a Baal, los que adoraban a Sera. Aquellas naciones por las cuales luego más adelante, bueno, Israel tuvo que luchar para poder conquistar aquel territorio y deshacerse de ellas por la idolatría, por el paganismo, por la maldad que había en el corazón de aquellas naciones. Y en ese entorno y en ese contexto nace Isaac, y en ese ambiente crece Isaac. Bueno, ¿cuál era el ambiente? Bueno, sus vecinos eran paganos, así que muy probablemente y muy a menudo estaría viendo que sus vecinos estaban ofreciendo sacrificios a ídolos y inclinándose a, bueno, aquellas estatuas. Y bueno, en aquellos lugares altos y en aquellos altares, bueno, ofreciendo muchos de ellos sus hijos, muchos de ellos sus ofrendas. Y allí andaba Isaac rondando. Y de pronto, hablando con su vecino y hablando con su vecina y contándose algunas historias, algunas cosas. Y observando toda esta cultura pagana. Qué difícil habrá sido para Abraham haber criado allí a Isaac en ese ambiente. Qué difícil habrá sido para para Abraham, bueno, haber criado a Isaac en esta situación. Así que cuando tú pienses de ti y digas, bueno,
mi situación es muy difícil. Mira cómo vive mi vecino. Mira la conducta de mi vecino. En ese ambiente tengo que criar a mi hijo. Bueno, quizá en tu propia familia la situación sea difícil y sea complicada, que tus primos, que tus hermanos, que tus parientes, que tus tíos, bueno, que de pronto no son el mejor ejemplo para tu hijo. Pero claro, son familia y de eso, bueno, se están nutriendo, de eso se están contaminando. Y te preocupes y digas, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que mi hijo pueda traspasar ese umbral de peligro y llegar a ser viejo y mantenerse en el camino? ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede llevar de esa forma el cristiano? Abraham tuvo que criar a su hijo en ese medio. Bueno, le pide a un criado, bueno, te pido que tú te comprometas con esto. Tú vayas a mi tierra, a mi parentela, y de allí tomes mujer para mi hijo. No quiero que él se case con una cananita. No quiero que él, bueno, mezcle, que él, bueno, haga ese intercambio. Porque sé que ellas las van a desviar de los caminos del Señor. Los van a desviar del camino de Dios. ¿Cuál fue la clave, hermanos, para que Abraham pudiera criar a su hijo y asegurar que en la historia de Israel, bueno, el segundo nombre en importancia sea Isaac? Dios de Abraham y Dios de Isaac. Un joven que escuchó a un padre que lo enseñó en medio de una generación y en medio de una sociedad perversa seguramente, pero que traspasó el umbral e Isaac permaneció firme en los caminos del Señor. ¿Dónde podemos nosotros encontrar la clave para eso? ¿Dónde podemos nosotros encontrar, bueno, la clave para esa victoria? Y quiero invitarles a ir un poquito más atrás. Capítulo 22 de Génesis. Capítulo 22 de Génesis dice la palabra de Dios en el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, ¿cuál fue la clave de Abraham? No es diferente el medio, no es diferente el contexto, no es diferente la situación, de los mismos riesgos, de los mismos peligros que vivimos nosotros en nuestros tiempos para criar a nuestros hijos, los tuvo Abraham. Como los tuvo Job, también los tuvo Abraham. No era un campo, un lugar de campamento, no era un monasterio, no era, bueno, un lugar cercado y privado donde Abraham crió a Isaac. No era, bueno, un lugar apartado. Era igual que en nuestros tiempos. La maldad en el hombre, la perversidad de sus vecinos era similar a la nuestra. Sin embargo, hermanos, podemos encontrar que la clave de Abraham fue criar a sus hijos. Job crió a sus hijos en el temor de Dios. Bueno, aquí Abraham cría a Isaac en una confianza plena de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios que esto era una prueba para Abraham. Dios le había pedido en sacrificio que Abraham sacrificara a su Isaac, a su único hijo. ¿Y saben qué hizo Abraham?
protestó contra el Señor. Sí, Señor, ¿sabes? Tú me prometiste un hijo que me daría la descendencia, que la multiplicarías, pero ahora tú me diste y ahora tú me lo quitas. Señor, ¿sabes? Bueno, ya no puedo seguir, ya no puedo obedecer tu voz. No fue eso lo que hizo Abraham. Cuando Dios le pidió y cuando Dios le demandó en sacrificio a Isaac, ¿saben qué hizo Abraham? Se levantó de mañana, tomó en su mano un cuchillo, tomó en su otra mano el fuego, preparó un poco de leña, lo puso sobre un asno y empezaron un camino largo que no sabía ni a dónde ni qué tiempo le debería de llevar, bueno, ese peregrinar hasta el lugar que Dios le mostraría. Abraham, su hijo y 2 criados. Así que bueno, allá van caminando ellos y van conversando. Y en ese camino, su mente, su corazón, estaba puesto en obedecer y en confiar en el Señor. Cada paso que daban, se acercaban al punto del sacrificio. Y el corazón de Abraham permanecía confiado en su Dios. Cada paso que daban, se acercaban al punto del sacrificio. Y el corazón de Isaac crecía más en dudas, crecía más en inquietud. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Vamos a un sacrificio, pero no llevamos ningún animal para sacrificar. Ah, no, Padre mío. Hay algo que está mal acá. ¿Qué tipo de enseñanza tú me quieres dar? Voy a sacrificar, pero no llevo nada para ofrecer. Señor, dice, Padre mío, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego, vamos rumbo al sacrificio, pero ¿dónde está el animal para sacrificar? Y fíjese la respuesta. El Señor se proveerá de un sacrificio. No había duda, no había sombra de duda en su respuesta. Este joven Isaac, ¿saben? Pudo crecer, pudo fortalecer su confianza y su esperanza en Dios tras la lesión que pudo ver en su padre. Abraham era un hombre que enseñó acerca de Dios a su hijo, que enseñó que Dios se provee, que enseñó que a Dios hay que confiar y hay que esperar y hay que obedecer. ¿De qué forma lo enseñó? Lo sentó en una mesa y le dijo, mira Isaac, y agarró la Biblia y dijo, y tú tienes que obedecer y tienes que hacer así, 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 así. Abraham le dijo a Isaac, sígueme, ven conmigo, acompáñame. Este es mi camino al lado de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios que Abraham fue contado como amigo de Dios. Porque era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que andaba con el Señor. Isaac, su hijo, cada día, cada momento, caminaba al lado de su padre y veía como su padre confiaba, obedecía y seguía a Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Pasaron los años. Partió Abraham. ¿Saben qué ocurrió? Isaac siguió el camino de su padre. ¿Por qué? Porque aprendió la lección. Porque vio las enseñanzas de su padre. Y por último, en tercer lugar, queremos mirar otra historia. Otro padre que también tuvo la responsabilidad de criar hijos. Y mire ahora, seguramente es el más impactante. Capítulo 6 de Génesis. ¿Qué tiempos? Padre eran los de antes. Pero el padre antes no tenía las luchas que tenemos nosotros ahora. ¿Cuántas luchas tenemos nosotros ahora, verdad? Para criar nuestros hijos. ¿Cuánta maldad hay en el mundo? ¿Cuánta tentación hay en el mundo? No hay que se compare con nuestros tiempos. Capítulo 6 dice, aconteció
que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogían entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y se engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este es el contexto, hermanos, del cual vamos a hablar ahora. Una generación inigualable. Una generación que no tiene un punto de comparación. Por esta generación vino el diluvio. Por esta generación Dios decidió destruir a la humanidad. ¿Por qué razón? La maldad que había en ellos. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Ese es el contexto en el cual Noé tiene que criar a sus hijos. En este contexto es el que Noé tiene que lidiar con la construcción del arca y con la educación de sus 3 hijos. ¿Tú crees que el contexto en el cual estás criando a tu hijo es difícil? ¿Tú crees que el contexto en el cual estás criando a tu hijo adolescente, a tu hijo joven, a tu hijo niño es complicado? Y abrimos los informativos y realmente no estoy diciendo que es un tiempo lindo. Cuando hablamos de mortandad, cuando hablamos de drogadicción, cuando hablamos de alcoholismo, cuando hablamos de desobediencia, cuando hablamos de rebeldía, no estoy diciendo que nuestros tiempos sea mucho mejor, pero este era el contexto en el cual Noé crió a Sem, a Cam y a Jafet. Un contexto donde su entorno, y según la perspectiva de Dios, era de continuo el mal. No había designios buenos en el corazón del hombre. Todo lo que el hombre pensaba en aquel momento era maldad. Todo lo que el hombre pensaba en aquel momento era hacer daño. Todo lo que el hombre pensaba en aquel momento era perversidad. Y allí estaba Noé con su esposa y sus 3 hijos y sus nueras, criando en este contexto. Vaya que es difícil poder asegurar que salga algo bueno de un hijo. Cuando normalmente la influencia viene desde afuera y lo que está afuera está todo contaminado, es muy probable que hacia adentro no se contamine. Era muy probable que aquellos hijos de Noé, terminaban siendo delincuentes, terminaban siendo drogaditos, terminaban siendo, vaya a saber qué tipo de perversidades. Si en Noé no hubiera una condición. Si en Noé no hubiera una condición. Dice el versículo 9.
Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice al final de este versículo? Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Saben? Pasaron 120 años en el proceso de la construcción del arca. 120 años de trabajo, 120 años de esfuerzo y 120 años que Noé trabajó con sus hijos y que golpeó clavos y que serruchó madera. Y que, levantaron vigas y que, armaron todo aquel arca. Y en ese contexto aquellos jóvenes crecieron cuando sus vecinos, cuando, su sociedad probablemente los avasallaban, probablemente los oprimían, probablemente los querían arrancar desde la compañía de su padre. Pero ¿saben? Si tuviéramos el tiempo y leyéramos todo el pasaje del diluvio, vamos a encontrar el momento cuando Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su mujer entraron al arca y Dios cerró la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que Noé logró imprimir en sus hijos, logró imprimir en el corazón de sus hijos una enseñanza, logró imprimir en el corazón de sus hijos un temor, una confianza, una obediencia, de tal manera que fueron contados con aquellos pocos que se salvaron en aquel arca. Y hermano, hoy nuestra sociedad está difícil. Pero si tú confías en Dios, tú obedeces a Dios, y al igual que Noé, tú caminas al lado de Dios, estoy plenamente convencido que a tu hijo tú lo puedes imprimir, le puedes imprimir en el corazón un temor reverente, una conducta de obediencia, una conducta de confianza, de tal manera que en medio de una generación que ya está perdida, tus hijos puedan ser la diferencia, puedan pasar por encima de esta sociedad y puedan ser mejor siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios. Creo que hay un lindo desafío acá. Podemos preguntar y podemos pensar, padre eran los de antes. Y es cierto, padre eran los de antes. Padre antes se ocuparon de obedecer a Dios, se ocuparon de enseñar a Dios. Y hoy en día nosotros podamos ser una generación que hacia adelante podamos mirar y de tal manera que más adelante alguien diga, padres eran los de antes, y puedan tener en la retina a Roberto, a Cristian, a Andrés, a Benjamín, a Lucas, a David, a Caleb, y puedan pensar, ¿qué padres fueron? ¿Cómo enseñaron a obedecer a Dios? ¿Cómo enseñaron a confiar en Dios? ¿Cómo enseñaron a seguir a Dios? ¿Cómo caminaron al lado de Dios? Pero si tú no lo crees, que Dios puede hacer esto, es muy difícil. Instruye al niño en su camino, dice la palabra de Dios en Proverbios, y aun cuando fuere grande, no se apartará. Es un mensaje a compartir, es un mensaje a creer y es un mensaje a vivir. Hemos hablado de 3 ejemplos. Job, un padre al estilo de antes, en una generación complicada, seguramente, pero que enseñó el temor. Hemos hablado de Abraham, un padre al estilo de antes, en un ambiente hostil y complicado, pero que enseñó a sus hijos confiar y esperar en Dios. Hemos hablado de un padre al estilo del de antes, a Noé, en una generación la peor de todas, la que fue exterminada por Dios, pero que enseñó a sus hijos a andar y a caminar con Dios. Esperamos que Dios pueda obrar en tu vida y que tú puedas también
también transmitir a tus hijos un mensaje que los motive, que los imprima y que los impulse en una generación que está complicada, pero que no puede vencer al Señor. Vamos a terminar con las palabras de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor amado, queremos llegar delante de tu presencia en esta hora. Queremos agradecerte, Señor, por tu misericordia, agradecer por tu amor, por las oportunidades que tú nos das, Señor. Aquellos que hoy tenemos la posibilidad y la responsabilidad de ser padres, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, tomar en nuestras manos el desafío y criar a nuestros hijos, Señor, en esa responsabilidad, instruirlo en tu camino, creyendo que aunque cuando fueran viejos no se apartarán de él. Señor, hemos visto 3 ejemplos de padres que en tiempos difíciles seguramente, en tiempos complicados seguramente, Señor, no dejaron de representar este pensamiento que padres eran los de antes, que criaron a sus hijos en temor, criaron a sus hijos en confianza, caminando contigo, y desde ellos, Señor, podemos leer el resultado de hombres, mujeres que aprendieron a confiar, temer, caminar contigo, porque pudieron ver en sus padres aquel ejemplo vivo. Así puede hacer, Señor, en nuestros tiempos, que hoy día nuestra responsabilidad la vivamos, la abracemos y la transmitamos a nuestros hijos, para que ellos puedan crecer viendo a padres que confían, que temen, que caminan contigo. Así nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.